Hola jóvenes, sean todos bienvenidos. Hoy en el último día del mes, se nos está acabando el año. Hoy vamos a continuar nuevamente con su materia de delitos en particular. Hoy toca trabajar un tema que considero importantísimo, considero parte de lo que es la delincuencia organizada. Considero que es un problema de carácter social que a la sociología criminológica le compete. Un tema que ha sido muy renombrado en los últimos años por la participación de niños, de adolescentes. El tema que toca abordar el día de hoy se llama corrupción de menores e incapaces. Sean bienvenidos. Tengan a la mano su cuaderno, su pluma, su lápiz y no dejen de estar tomando anotaciones. ¿Salen? Bueno, vamos a empezar con este tema que, como yo se los decía hace un momento, es interesante, y lo primero que debemos de entender y comprender, ¿qué es la corrupción de menores? Hablar de la corrupción de menores, jóvenes, la puedo definir como la manipulación o abuso de incapaces por parte del autor de un delito, quien hace participar a la víctima de forma prematura y obscena. Fíjense que en la ley encontramos la palabra incapaces. Hablar de incapaces es hablar de niños, adolescentes, menores de 18 años, que no tienen la capacidad de discernir el peligro, que no tienen la capacidad de poder ver la intención dolosa que tiene una persona que está cometiendo un delito, o que más bien pretende cometer un delito. Este tema de corrupción de menores, yo lo puedo enfocar a varios aspectos. Por ejemplo, es de naturaleza sexual, perjudica principalmente la personalidad social y psicológica de una manera muy considerable y marcada en los adolescentes, ya que, como ustedes saben, los adolescentes y los niños están pasando por una etapa de aprendizaje donde todo queda muy marcado. Las ofensas, las amenazas o las heridas que los dejan muchas veces ese tipo de delitos, que son muy graves y son muy trascendentales, porque muchas de las ocasiones de ser víctimas se convierten en victimarios. La corrupción de menores está considerada como una conducta antijurídica e imputable. ¿Qué quiere decir esto? Que es castigable en muchas de las leyes dentro del Estado, en todo México. Y van a tener su origen principalmente en actos de corrupción. Sabemos que la corrupción no es un delito como tal porque no está tipificado en la ley, mas sin embargo es una conducta que lacera muchas de las situaciones donde se ven involucrados seres humanos. El hablar de la corrupción de menores está enfocado principalmente a utilizar como víctimas a niños, niñas, destruyéndoles sus vidas, porque el circuito que apela a la humanidad para cernirse sobre ellos en pro de la mercantilización, de la distribución del material pornográfico. Fíjense que este delito va muy de la mano de cómo aprovecharse de ellos como un fin ilícito, y es el ganar dinero, utilizándolos como objetos, utilizándolos a través de las redes sociales, utilizándolos a través de los medios de comunicación que muchas veces son utilizados, por mencionarles el material pornográfico que forma parte de ellos. Hablar de este tema es llevarlos a reflexionar cómo muchas de las ocasiones jóvenes criminólogos son reclutados, son, como comúnmente dicen aquí en Jalisco, levantados, secuestrados, donde para ellos es garantía de permanencia. Y aún hablar de este delito de corrupción de menores los va a llevar a incrementos de niños, de niñas en ciudades donde hay mayor población.
sabemos que los menores, pues es más fácil de que pasen desapercibidos en las grandes sociales debido al crecimiento de la sociedad. ¿Qué tan importante en este delito hablar de la pornografía infantil? La pornografía infantil forma parte de la corrupción de menores porque ha pasado a ser una actividad casi residual, a adquirir una indudable relevancia, ya que de ahí se desprende la corrupción de menores. Y todo esto, jóvenes, implica la explotación sexual de niños. Estamos hablando ya a nivel mundial, no nada más en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Todo esto abarca desde la exhibición de sus cuerpos hasta la violación, inclusive niños que son torturados. Es increíble la conducta tan desfavorable que muchas personas, yo puedo considerarlos una enfermedad, una patología del delito que los va a llevar a conducirse ante estas conductas. Es por ello que en las redes sociales pues no hay así como que un control donde exista la imposibilidad de controlar esas páginas, porque todo esto realmente favorece a que se den más crímenes a través de las redes, que pues todo esto sabemos que es gratuito y se puede difundir de una manera gratuita. Yo creo que las autoridades pues deben de emprender acciones que puedan llevar a dar con los delincuentes. Hay un área que me llama mucho la atención en relación a este tipo de delitos de corrupción de menores, es donde muchas de las ocasiones intervienen los servidores públicos. Hay sanciones que son muy específicas en ellos y lo estuve leyendo en la ley. Por ejemplo, un servidor público que se ve involucrado en corrupción de menores, aparte de que es inmediatamente su inhabilitación en su trabajo, o que de repente ellos se presten para encubrir delitos donde podemos considerar que la víctima sea menor de 18 años, el plazo de prisión o la pena que se le impone por cometer este delito va hasta los 30 años de prisión. Entonces es muy significativo que los servidores públicos pues deben de estar muy pendientes de no caer en este tipo de delitos, que pues van a estar como comúnmente dicen, en el tocadero, mas sin embargo pues deben de estar conscientes que si cometen una situación como esta, lejos de separarlos nada más del cargo, tendrán prisión como tal. Entonces podemos llamar como corrupción de menores a toda la manipulación o abuso de incapaces. Fíjense, nuevamente volvemos a escuchar la palabra incapaces, que no tiene conciencia, incapaces que no saben lo que están realizando o con el fin con el cual son manejados. ¿Por quién? Por parte del autor del delito, quien hace participar a la víctima de forma prematura, obscena, en actividades de naturaleza sexual que perjudican el desarrollo de su personalidad. Habrá adolescentes que debido a estas etapas tan traumáticas, pues los van a llevar a no tener un total desarrollo psicológico, psíquico, a tal grado de que el daño pues puede afectar totalmente el desarrollo de toda su vida. Inclusive me llama mucho la atención hasta la maduración sexual, y todo esto va a ir de la mano de una agresión física. Es por ello que hasta donde todo este tipo de situaciones yo los considero que va a ser un daño irreversible y para siempre. Bueno, qué importante es en este tipo de temas tocar la legalidad. El Código Penal Federal relacionado al tema de corrupción de menores dice en el título 8 y lo define la corrupción de menores. Fíjense cómo hay mucha relación. Dice a la letra, corrupción de menores. Estamos hablando en una edad de 18 años hacia atrás, que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, o de personas que tienen la capacidad de resistir. ¿Hasta dónde? Pues la ley es muy clara, y como profesionistas en el área de la seguridad pública,
que formamos partes también como auxiliares de las ciencias penales, pues tenemos que comprenderlo hasta donde pues no hay lagunas en el derecho, está muy marcado y no puede ir fuera de la legalidad. Hablar de este tipo de delitos es tocarlo directamente desde el artículo 200, que el capítulo número 1 nos habla como tal. Fíjense bien, corrupción de menores. Dice, al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte a menores de 18 años de edad. Es muy marcado, son menores de edad, menos de 18 años. La ley es muy clara, muy explícita. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ¿sí? De cierta manera, la ley los protege. ¿Dónde se puede dar la corrupción de menores? Por ejemplo, a través de libros, escritos, grabaciones, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados. Sabemos que la tecnología pues va a dar un gran parámetro para que esto se comercialice. Al final de cuentas estamos hablando, y lo relaciono yo con delitos de pedofilia, que lleva a adultos a alucinar, y yo creo que este tipo de personas, lejos también de ser detenidas, deberían de ser tratadas, que el Estado tenga la obligación también de darles ese seguimiento psicológico. Al fin y al cabo yo puedo creer que de cierta manera también ellos fueron abusados sexualmente por alguien. Es una cadenita que muchas veces no se rompe. Bueno, hay otro aspecto que también me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Es, de cierta manera, cómo no se entenderá como un delito. Fíjense, el Código Penal lo marca y yo quiero compartirlo con ustedes. Por ejemplo, el hablar temas de educación sexual, hablar temas de educación sobre la función reproductiva de la mujer, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo, siempre que estén aprobados por la autoridad competente. Son temas que se manejan, por ejemplo, en las escuelas, en formación cívica y ética. Son temas que son manejados de cierta manera de información, prevenir, cuidarte. ¿Sí? Acuérdense que el adolescente, pues, su nombre lo dice, adolece de identidad y está cambiando. Entonces, esta información, pues, no es considerada como un delito. Bien, continuamos. El artículo 201 también nos habla acerca de lo que es este tema de corrupción de menores y dice, comete el delito de corrupción quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. Si se fijan, los artículos van de la mano de uno y de otro, muy poco cambian, pero pues es muy tangible a lo que dicen. Este artículo 201 habla de la participación de una o de varias personas que no tienen capacidad de resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos. Fíjense bien, Inciso A. Consumo habitual de bebidas alcohólicas. Estamos hablando que a través del engaño es un agravante, que por medio del engaño, el consumo de drogas legales, pues los lleguen a, de cierta manera, engañar. Y como sabemos que el alcohol es una droga depresiva, pues empiezan muchos efectos que los va a llevar a la pérdida del conocimiento. Inciso B. El consumo de sustancias tóxicas o al consumo de algunos de los narcóticos que provocan el fármaco de la dependencia. Estamos hablando de drogas como la piedra base, la cocaína, el cristal, en algunas de las ocasiones la marihuana, que se empieza a ver en el consumo de los adolescentes. Hablar de este tema de corrupción de menores, muchos de ellos son obligados a la mendicidad con fines de explotación. No nada más con fines sexuales, también los mandan, los explotan a estar pidiendo dineros en cruceros, donde pues muchas veces son objeto, inclusive el peligro de que los atropellen, algún conductor se distraiga y los pueda llevar.
Y todo esto, en el inciso D, los va a llevar a la comisión de algún delito. Al final de cuentas, siempre un efecto va a traer una consecuencia, es decir, una causa. Inciso E, formar parte de una asociación delictuosa. Sabemos que este término pues es manejado también de la mano de delincuencia organizada. En nuestro estado, en algunos de los estados del país, como las ciudades fronterizas al costado sur de México, pues son delitos que llevan de cierta manera muchas ganancias ilícitas porque son utilizados los niños como objetos. Inciso F, realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o de tipo lascivo sexual. Hasta donde creo que son conductas que realmente van a dejar muy marcado el comportamiento, la vida, el desarrollo de los adolescentes. Sí, son etapas muy importantes. Yo quiero recalcar que hablar de este tipo de delitos no se puede dejar de lado la penalidad. ¿Qué es la penalidad? El castigo. ¿Qué es lo que marca la ley como tal? Vamos a reflexionarlo y me gustaría que no dejaran de tomar nota. Fíjense bien, vamos a hacer una comparación. Hace un momento yo les hablaba las agravantes por incisos. Si estamos hablando de la penalidad, se los voy a decir por incisos para que ustedes vean cómo la agravante puede ser más, puede ser menos, pero la penalidad debe de ser duro. De cierta manera, pues la penología, esa es su función, adecuar las penas de acuerdo al delito. Bien, número 1, en el caso del inciso A o B, la pena de prisión será de 5 a 10 años y multa de 500 a 1000 días de salario mínimo. Hagan una comparación con sus apuntes. En el inciso C, la pena de prisión será de 4 a 9 años y de 400 a 900 días de multa. Si se fijan, es un equivalente. En el caso del inciso E o F, la pena de prisión será de 7 a 12 años y la multa de 800 a 2500 días de salario. Si se fijan, el juez buscará de cierta manera que la punibilidad sea de acuerdo al agravante que cometió. ¿Sí? Bueno, cabe recalcar también que en el artículo 201 bis dice: queda prohibido emplear a personas menores de 18 años o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio. Hasta donde también es una forma de corrupción de menores, de explotarlos, de un niño que yo considero a los 8, a los 12, a los 14, a los 16, que no es un momento para que ellos estén en lugares como esos. Acuérdense que todos vamos viviendo etapas donde si nos brincamos una etapa, luego es marcada. El ser humano pues debe de vivir su ciclo de vida y ese ciclo de vida es jugar, dormir, estudiar, estar con la familia. Mas sin embargo, también quiero recalcar que en el Código Penal del Estado de Jalisco también viene como tal enmarcado la corrupción de menores. Esto viene en el artículo 142A y dice: se impondrá de 3 a 6 años de prisión y multa de 100 a 200 días de salario mínimo. Quiere decir que como tal viene tipificado. En el artículo 142 fracción A dice: a la persona que por cualquier medio facilite, provoque, induzca o promueva en un menor de edad o quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. Si se fijan, nuestras dos leyes hablan mucho de ese niño adolescente que no tiene la capacidad de comprender el hecho. Hasta donde me queda muy claro que la ley marca el término no conciencia. Son engañados, ¿sí? Son manejados mediante promesas, mediante situaciones que más adelante lo vamos a ver
como es la pobreza, que es una de las causas principales de estos. Bien, yo lo extraigo del Código Penal del Estado de Jalisco en fracciones. Fíjense cómo dice una de ellas. Por ejemplo, corrupción de menores va desde el hábito de la mendicidad. Son mandados a pedir dinero en las calles, en las plazas comerciales. Número 2, es enmarcado también por el hábito de consumir alcohol, drogas o sustancias similares. 3, la iniciación o práctica de la actividad sexual, que también va a ir muy de la mano en los temas que vamos a ver en un momento más. Y 4, la comisión de cualquier delito. Siempre me queda claro que de una acción ilícita se van a desprender delitos que después van a llevar a consecuencias más graves. Entonces, ¿qué tan importante es considerar este tipo de delitos como conductas que van a lacerar a la sociedad? ¿Sí? Bueno. Continuamos con nuestro tema de corrupción de menores y ahora toca hablar dentro del programa de estudio otro de los delitos que vienen enmarcados en la ley. Y si se fijan, siempre va a ser resultado uno de otro. Y me refiero a la prostitución de menores. Fíjense bien, el hablar del término prostitución de menores es considerado nuevamente y muy marcado el uso de niños en actividades sexuales, a cambio de dinero o de cualquier otro tipo de retribución. Por ejemplo, los niños son engañados a través de regalos, comida, ropa, que al final de cuentas los va a llevar a una explotación sexual. Yo quiero pensar y lo abordo en el sentido de que muchos de los niños viven en ambientes callejeros, donde se rigen normas opuestas a la sociedad y son muy vulnerables al abuso. Mucho niño que viene de Centroamérica, viene del costado sur de América, pues imagínense, marginados por la pobreza, van caminando solos en caravanas y pues los llevan a situaciones muy vulnerables. Yo considero que el principal motivo de estar en la calle, muchos de estos niños, en esos aspectos, pues es la pobreza, el dinero, ya que son explotados para trabajar, ¿dónde? En burdeles, bares, centros de masajes, en hoteles y en restaurantes. Acuérdense cómo la juventud, pues esas ganas de seguir creciendo y trabajando, pues los va a llevar a ser engañados. Hablar de este tipo de delitos va otra vez muy enmarcado a los niños, que son sometidos a prostitución infantil, y muchas veces yo veo que algo influye también mucho aquí, es la educación. No la reciben, son marginados, muchas veces hasta por su familia, dejando un lazo que queda dañado, muy marcada en la salud pública. Yo creo que en este último comentario, el hecho de que un niño, un adolescente no siga estudiando, pues merma esa etapa donde no pueden crecer, no pueden dar el salto. Entonces, en esa etapa, si se ven dañados, pues va a ser muy difícil que salgan, porque pues de cierta manera muchos de ellos son proveedores a su casa. Hablar de este delito es hablar que van a sufrir daños muy considerables. Por ejemplo, si nos vamos a la salud del cuerpo, muchos de ellos sufren desgarres vaginales, donde se ve dañado esa parte muy importante de su cuerpo. No está desarrollado, no logran de cierta manera madurar. Las torturas, las infecciones y sobre todo, imagínense un niño que no tiene conciencia o es incapaz de comprender el hecho, pues muchas veces van a darse embarazos no deseados. En el aspecto psicológico, este tipo de adolescentes pues llegan a tener depresión. Fíjense hasta dónde el no comprender, el no entender por qué se sienten mal, los va a llevar a estados de depresión. Un estado donde la confusión de la personalidad o la orientación sexual
también va a ser otro punto muy importante. Se convierten en jóvenes agresivos, los va a llevar en muchas de las ocasiones el consumo de las drogas a estar en estados de fuera de la percepción de la realidad, que pues consecuentemente no los va a llevar a un sueño normal que tiene una persona cuando consume drogas, y sobre todo esa agresividad hacia las personas adultas. Su servidor, con conocimiento de causa, el andar en la calle trabajando con todo tipo de ciudadanos, pues me lleva a ver esas conductas en los adolescentes, que en muchas de las ocasiones son reprimidos totalmente. Bueno, vamos a hablar de la ley. ¿Qué habla en especial de este delito? Fíjense bien. Nuevamente voy a revisar el artículo 204 del Código Penal Federal en la fracción tercera. Dice: al que regente, administre o sostenga directa o indirectamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de personas menores de 18 años. Hasta donde el Código Penal lo enmarca desde un punto donde puede iniciar este tipo de delitos. En el artículo 204 vuelve a mencionar a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen la capacidad de resistirlo o obtenga cualquier beneficio con sus productos. Hasta donde este delito, pues la ley está obligada a marcarlo de tal manera de que una persona que sea detenida no tenga la facilidad de evadir la justicia. En el Código Penal del Estado de Jalisco también lo menciona en el capítulo 4, la prostitución infantil, y dice, artículo 142F, a quien a cambio de cualquier prestación de dinero, especie de servicios, tenga relaciones sexuales o obtenga la relación de cualquier acto erótico, sexual con persona menor de 18 años de edad. Fíjense cómo entre una ley y otra, pues no deja de enmarcar el término menores de 18 años, incapaces de comprender el hecho. Yo creo que está muy enmarcado y le doy un punto muy bueno a nuestro sistema jurídico mexicano. En el artículo 142, inciso H, comete el delito de promoción de la prostitución infantil quien promueva, publique, invite, facilite o gestione por cualquier medio a personas. Estamos hablando que regularmente las redes sociales pues es el mejor caldo de cultivo para ellos. Todo esto pues va a llevar una finalidad de sostener prácticas sexuales con menores de 18 años o con quien tenga, o más bien dicho, que no tenga la capacidad para comprender el significado. Y yo a veces creo que las penas en este rubro las considero muy pocas. Aunque bueno, estoy consciente que el tener mucho tiempo en la cárcel a un sujeto pues no es garantía de que vaya a salir reinsertado totalmente a la sociedad. En este sentido, el Código Penal del Estado de Jalisco marca de 6 a 10 años de prisión. Pues qué tan importante es considerarlo este tipo de delitos. Bien, continuamos. No quiero dejar de hablar dentro de este tema cómo también el turismo sexual se ha convertido como parte de los delitos que conllevan la corrupción de menores. Hablar del turismo sexual, vamos a entenderlo de una manera que pueda facilitar el conocimiento, ya que pues es difícil comprender cómo actividades que realizan las personas los pueden llevar a convertirse en victimarios de niños que, pues como lo dice la ley, son incapaces de comprender hasta dónde. El hablar del turismo sexual, fíjense bien, es hablar de un fenómeno con importantes implicaciones en el ámbito social, territorial y económico. Realmente es aceptado en la sociedad, realmente lo vemos como un libertinaje para personas
que yo considero enfermas psicológicamente. Me llama mucho la atención cómo en este tema del turismo sexual se define como un acto de viajar, donde la principal motivación del turista es conseguir sexo. Hasta donde hay países que lo promueven. A mí me llama mucho la atención de Marruecos, que es un país que está muy marcado por la pobreza, y la pobreza muchas veces es el mejor caldo de cultivo para que este tipo de conductas se den. Hablar del turismo sexual, muchas veces va a haber condiciones que permiten a este tipo de turistas crear una identidad no propia de sí misma, que le permita tener acceso a este tipo de servicios. Claro que son manejados ilícitamente, no vamos a encontrar un lugar donde diga aquí se prolifera ese tipo de delitos. A mí me llama la atención, les comentaba hace unos momentos, Marruecos es uno de los países donde se da mucho los delitos de prostitución, pedofilia, pornografía. Se organizan viajes de turismo sexual con documentación falsa. Marruecos pues no es un país rico en el sentido de la economía. Lleva mucho a situaciones donde los menores son arrastrados y pues no les queda más que hacer ese tipo de actividades. El turismo sexual involucra a niños, involucra una explotación de menores casi con fines comerciales, una moneda de cambio donde pues las personas que viajan a esos lugares es lo único que buscan. Hablar del turismo sexual es hablar de un tema que a mí me llamó mucho la atención y quiero que lo analicen ustedes, un tema de las proxenetas y el crimen organizado. Las proxenetas vienen a ser las personas que hacen el enlace para darles a cambio los niños, los adolescentes. Como comúnmente decimos, el vendedor. Las proxenetas, una manera de manejarlo, forman y se convierten en el administrador de grandes ingresos ilícitos que generan ganancias para el crimen organizado. ¿Qué conceptos que la ley pues los enmarca y tiene que ser muy llevado de una manera muy óptica en lo que estamos hablando y comentando? Es el momento ahora hablar de otro de los delitos que también viene muy enmarcado en este tema de corrupción de menores, y me refiero al lenocinio. El lenocinio lo vamos a buscar definir desde el punto de vista penal. Fíjense bien. Les decía yo que siempre una conducta va a traer otra y va a generar más agravantes que son muy marcadas. En este tema de un delito que también está tipificado en la ley, el lenocinio, es conocido o lleva una definición muy diferente a los demás y es considerado como una conducta, una actividad sexual que es realizada tanto por hombres como mujeres que han sido inducidos por terceras personas para ejecutar la prostitución. Yo a veces creo que también este delito debería de ser enmarcado en materia de delincuencia organizada, porque como su nombre lo dice, 3 o más personas. Casi siempre se ve muy marcado de esa manera. Bueno, este delito es marcado por sujetos que son conocidos, como ya lo comentábamos hace un momento, las proxenetas, que se convierten en dueños o administradores de prostíbulos, bares, donde van a inducir a otras personas a cometer prostitución para obtener un beneficio económico. A veces yo creo que también se debe de buscar que la ciudadanía se sensibilice a no cometer ese tipo de delitos. Sabemos que pues la cultura no los va a llevar a salir en este aspecto, pero bueno, más sin embargo, pues no puede dejar fuera de la ley. Este término que comentábamos hace un momento implica instigar, inculcar e inducir por medio de amenazas.
Imagínense un menor, pues no se siente a gusto, no se siente contento con lo que está realizando, mas sin embargo, pues le pagan o le dan algún dinero, pero no es suficiente porque no comprenden la gravedad y la trascendencia psicológica que van a tener. Pueden prometerles simplemente con palabras o con el fin de que un hombre o una mujer satisfaga sus actos sexuales y lujuriosos en forma particular. ¿Qué tan importante es que en materia de criminología, pues analicemos que todo este tipo de conductas, pues siempre los va a llevar a consecuencias peores? Este término también sirve para describir a toda aquella persona que muchas veces es mediador para que este acto se lleve a cabo. Es donde les digo que enmarca la delincuencia organizada. Siempre van a participar más de 2 o 3 personas. Y yo creo que en nuestra cultura aquí en México va muy marcada a hombres, pero yo veo que también en la actualidad la participación de la mujer ha sido muy significativa en materia de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué tan importante es, pues, llevarlo a cabo? Bien, esto nos lleva también a hablar acerca de lo que es la jurisprudencia, jóvenes. Un delito que también está muy marcado en nuestro Código Penal Federal. Y fíjense bien, capítulo 6, lenocinio y trata de personas. Yo creo que es importante dividirlo este tema de trata de personas también. Fíjense, vamos a ver qué nos dice tal cual el Código Penal. En el artículo 206 menciona que el lenocinio se sancionará con prisión de 2 a 9 años y de 50 a 500 días de multa. Como tal, el artículo 206 bis lo menciona en qué tipo de agravantes o momentos es considerado como un delito. Y dice, toda persona que explote el cuerpo de otra por medio de un comercio carnal, se mantenga de este comercio o obtenga un lucro cualquiera. Tal cual lo dice la ley, que utilicen a los menores como objetos, como cosas. Hablar de este tema, en la fracción segunda dice, al que induzca o solicite a una persona para que otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución. ¿Qué tan enmarcado es la delincuencia organizada? Y pues lo lleva a esferas de trata de personas, lo lleva a esferas donde se va a convertir en un ámbito, pues que muchas veces la sociedad lo promueve. Yo creo que la policía cibernética se le debería de dar más alcances jurídicos que pueda llevar a la creación de estas páginas y se pudieran inhabilitar de manera permanente. En la fracción tercera dice, al que regente, administre o sostenga directamente o indirectamente prostíbulos, casas de citas o lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la prostitución o obtenga beneficio con sus productos. ¿Qué tan importante? Vuelvo a comentarlo, siempre todo este tipo de lugares va a ser de manera que muchas personas como autoridades nos dicen, es que ustedes conocen los lugares donde se dan ese tipo de delitos. Sí, pero bueno, sabemos que hay drogas legales como el tabaco, como el alcohol, mas sin embargo este tipo de lugares es donde se puede prestar para este tipo de situaciones. Entonces son muy marcadas que pueden ser también a este tipo de lugares. Bueno, el hablar del genocidio nos lleva al artículo 139 del Código Penal del Estado de Jalisco. Fíjense cómo nuestra ley en nuestro estado también lo marca. En el artículo 139 dice, el delito de lenocinio se sancionará de 5 a 9 años de prisión y multa por el importe de 500 a 2,000 días de salario. Y luego dice, lo comete, número 1, el que explote el cuerpo ajeno por medio del comercio carnal,
se mantenga de este comercio o obtenga de él un lucro cualquiera. ¿Sí? Otra vez, niños como monedas de cambio. 2. Induzca, promueva, facilite, medie, consiga, entregue o solicite a una persona para que con otro comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución. Qué importante, no lo dejo de ver, que nuestra ley lo enmarca como una moneda de cambio los niños. 3. Regente, administra o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia donde se explote la prostitución o obtenga cualquier beneficio de sus productos. Si se fijan, hacemos una comparación con el Código Penal Federal y son muy parecidos. Por eso tienen que ser muy marcados en los estados y en la federación. ¿Sí? Bueno, con esto, jóvenes, llegamos al final de este tema de corrupción de menores. Mas, sin embargo, pues nos debemos de llevar hoy como conocimiento que esto siempre va a llevar a lacerar a los menores, muy marcados, que yo creo que al final se convierten en victimarios. Luis Rodríguez Manzanera lo dice: los menores son como esponjitas que lo bueno o lo malo siempre lo van a llevar a cabo. Bien, la tarea para esta semana, jóvenes, va a ser investigar sobre el tema de la trata de personas. Prácticamente es el final del tema del día de hoy. Quiero que investiguen acerca de qué es la trata de personas, cuál es su definición conceptual. Váyanse a la ley, al Código Penal del Estado de Jalisco, el Código Penal Federal. ¿Sí? Búsquenme información, lugares donde se da la trata de personas, los motivos, si la pobreza también forma parte de este rubro, hasta dónde, pues, nuevamente se convierten en objetos de cambio. ¿Qué significa esto? Su dignidad ontológica, pues, queda totalmente dañada. No olviden que la tarea deben de entregarla más tardar el viernes a las 10 de la noche. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y no lo olviden, como criminólogos estamos obligados a conocer más y más acerca de los delitos en particular. Muchas gracias por su atención y no me despido. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan un bonito inicio de semana. Hasta luego. Gracias.